Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante. Dilo, levántate. Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos y amigos que están en esta hora viendo este programa, Verdades Eternas. Nos gozamos y pues deseando que también cada uno de ustedes se gocen a través de la palabra, de la exposición de la palabra, y también pues invitándoles a la iglesia los días que tenemos de servicio, a cada uno de ustedes, aquellos que pues que están ahí en casita, que no están congregándose, pues se les invita a llegar ahí a gozarse juntamente con nosotros, como aquellos que acaban de llegar también a la ciudad, pues se les invita también a gozarse ahí en la presencia del Señor. Y pues en esta hora también está nuestro hermano Antonio para saludarles a cada uno de ustedes. Amén. Dios les bendiga nuevamente. Agradecemos al Señor por darnos la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor con cada uno de los que nos sintonizan a esta hora. Créame, es una bendición, un privilegio grande y un compromiso poder estar en este lugar compartiendo la bendita palabra del Señor, como dice el tema, ¿verdad? Verdades eternas, gloria al Señor, valga la redundancia, que es una bendición para nuestra vida como iglesia, que puede ser también una bendición para todos aquellos que no conocen al Señor, que no le han recibido, que nunca han tenido un trato con Él, para que puedan obtener vida eterna. De eso nos habla la palabra y de eso queremos hablar también, desde el propósito de estos programas, y es que es una bendición. También saludamos a la iglesia Getsemaní, a todos los hermanos, y vamos a comenzar. Voy a dejar a mi hermano para que continuemos. Dios les bendiga a todos. Así, en esta hora, pues el tema que traemos es un tema el cual es hermoso, viene desde el libro de Éxodos. El tema se llama la Pascua de Dios. Así, hermanos, poniendo en lectura, abriendo también nuestra Biblia en el libro de Éxodos, capítulo 12, versículo 21, y dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad cordero por vuestras familias y sacad las Pascuas, y tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que estará en un librillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el librillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta. No dejará entrar al heridor en vuestra casa por herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestra casa. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos, Señor, Padre eterno, en esta hora, Señor, por permitirnos estar delante, Padre amado, Señor, Padre amado, de mis hermanos y también amigos, Padre eterno. Gracias, Padre mío, en esta hora, mi Dios, pidiéndote que tú obres grandemente, Padre amado, Señor, enseñando nuestra vida como enseñando, Señor, a aquellos amigos o hermanos que están, Señor, atrás de esa pantalla, Padre mío, y que sea de bendición, Padre mío. Toca sus corazones, Señor, si hay una enfermedad, toca, Padre mío, Señor, sea sanado en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, poderoso Rey. Amén. Así, hermanos, el tema, la Pascua de Jehová o la Pascua de Dios. Amén. Ninguna de las ordenanzas de la nación judía era tan importante como la Pascua. Si nosotros vemos, no hay también otra ordenanza mencionada más
que la Pascua en el Nuevo Testamento. Si nosotros vemos el capítulo 12 nos da los detalles de la celebración de la Pascua de Jehová. Y nosotros vemos que los detalles, luego nos vemos que esa celebración tenía que hacerse por un gran motivo. Un motivo en la cual el pueblo de Israel había sido liberado de la opresión del pueblo egipcio. Y también otros de los detalles nos habla, dice que muestra que también tenían que sacrificar un cordero. Un cordero era de 1 año y que ese cordero no tenía que tener ningún defecto. También nos habla de que para qué servía el sacrificio y la carne del cordero. Nos habla que primeramente era para alimentar en esa noche toda la familia, todos los miembros de la familia. Y también dice que la sangre le iba a servir para pintar o teñir los postes o el dintel de las puertas. Y también tenía un propósito, tanto que iban a comer la carne del cordero como también la que iban a pintar o iban a teñir de sangre del cordero en los dinteles. Amén. Si nosotros vemos también que dio órdenes o dio indicaciones cómo tenían que comer en la carne del cordero. Primeramente dice que se tenía que comer el cordero con pan sin levadura. Segundo, tenía que comerse con hierbas amargas. Tercero, que tenían que comerse deprisa los alimentos. Cuarto, que también si se alimentaban la familia y quedaba algo, la tenían que quemar. Si nosotros vemos que también la indicación de que ninguna persona o ningún miembro de la familia de la cual estaba dentro del hogar no tenía que salir esa noche. Si nos vemos también la otra detalle que también habla es de que esa celebración no solamente se tenía que hacer los padres, sino que dice que se pasaría a los hijos. Y no solamente a los hijos, sino que también lo tendrían que aguardar para siempre, no solamente una vez, sino que para siempre, que cuando ellos llegaran a la tierra que Dios les había prometido, tenían que hacerlo siempre puntualmente y era para siempre. Si nosotros vemos que también habla y le dice que si los hijos de ellos le preguntaran a ellos, a los padres, que qué era ese rito, que el cual ellos hacían, le tenían que responder: esta es la víctima, ¿sí? La víctima de la Pascua de Jehová. ¿Qué significa la palabra Pascua? La palabra Pascua significa Passover en inglés, o si no, pasar de largo. Esto es lo que había pasado en esta celebración, el cual era una noche antes de que el pueblo de Israel saliera de la opresión de Egipto. Ahora, si nosotros vemos también que dice que cuando ellos salieron y cuando dio la indicación, dice que ellos salieron, adoraron y se fueron cada uno. Ahora, si nosotros vemos lo que también nos habla y nos dice que los hijos de Israel, cuando ellos se fueron, hicieron puntualmente lo que había hablado Jehová, lo que le había mandado Jehová a Moisés y a Aarón. Si nosotros vemos todas estas indicaciones, todos estos detalles, vienen o son bien importantes para hoy la iglesia. Si nosotros vemos todo y cada uno de estos puntos, vemos que en la iglesia hay puntos que son bien especiales. Y esto es lo que nosotros hoy en esta tarde vamos a ver, cuál es lo especial de esta celebración de la Pascua de Jehová. Así nuestro hermano Antonio con nosotros para desarrollar estos puntos o estos detalles. Amén, gracias pastor. Todos los sacrificios, ¿verdad?, de los que usted ha hablado y se ven en la ley, desde el Éxodo, que se estipularon que Dios lo dijo a Israel que los debían hacer, eran sombra, ¿verdad? Venían apuntando a un sacrificio mayor que todo lo que se iba a hacer, ¿verdad? Y era para beneficio de toda la humanidad.
Vemos en el antiguo tiempo sacrificios se hacían, ¿verdad? La Pascua era para liberar al pueblo. Amén. De la opresión de los egipcios, ¿verdad? Y para salvarlos de la muerte también, ¿verdad? Porque viendo, dice el ángel, los postes y el dintel de la puerta pintados, marcados con la sangre, pasó de largo y no tocó a ninguno, pero las casas de los egipcios no había sangre y todos murieron, los primogénitos, como dice la Escritura. Pero quisiera ir más adelante, ¿verdad?, a lo que apuntaba a esos sacrificios en los cuales hemos venido viendo que se hicieron, por decirlo así, millones de sacrificios desde el tiempo que se instituyó antes de que salieran de Egipto hasta el tiempo de Jesucristo. Fueron inmensidad, ¿verdad?, en cantidad. Pero en una cierta ocasión, ¿verdad?, estaba Juan el Bautista, sabemos que él vino antes de nuestro Señor Jesucristo. Dijo el Señor, dice la profecía, ¿verdad?, aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, ¿verdad?, para preparar el camino del Señor. Amén. ¿Verdad? Estando Juan en el Jordán bautizando, dice 1:29, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y Juan estaba viendo a una persona, ya no estaba viendo un corderito, ya no estaba viendo un macho cabrío que iba hacia él, era a un hombre, pero un hombre diferente al resto de la humanidad, el cual nunca había existido sobre la tierra, ni va a existir, ¿verdad? Porque ahora ya está en los cielos. Pero dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? O sea, el sacrificio, ¿verdad? En Cristo encontramos el cumplimiento de la promesa de Dios de proveer un sacrificio que cargaría con la maldición del pecado y proporcionaría salvación para el mundo. Amén. En general, ¿verdad? Para todo el mundo, no especifica a una persona, a un grupo, sino a todo el mundo. Él vino a morir porque amó a toda la humanidad. No al planeta, ¿verdad? No a la tierra, no a los árboles, sino a todo ser humano. Entonces Dios proveyó ese cordero sin mancha, ¿verdad? Sin tacha, porque el sacrificio que se hacía en el antiguo tiempo era que los corderitos no debían de tener ninguna falta, ¿verdad? Ni quebrados ni faltos de una oreja, ni de la cola, ¿verdad? De ninguna manera, sino que debían ser perfectos. Entonces, ¿por qué? Porque ellos representaban al Hijo de Dios, al Cordero, a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, que venía a dar su vida por todos nosotros, ¿verdad? Al decir Juan el Cordero de Dios, debemos entender que estaba hablando del sacrificio que Cristo iba a padecer en la cruz del Calvario a manos de los romanos, entregado a ellos por los judíos, y para limpiar los pecados de toda la humanidad, ¿verdad? Él estaba diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Pero por qué un cordero? Porque un cordero es manso y humilde. Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Que lo vemos, ¿verdad? Cuando él era vituperado, cuando era bofeteado, cuando le mesaban la barba, ¿verdad? Cuando le escupían, cuando lo golpeaban, lo azotaban, no abrió su boca. Sabía él que lo juzgaban injustamente, lo acusaban, los mismos judíos sabían eso, pero él permaneció, ¿verdad?, en silencio, sin defenderse, aunque tenía todo el derecho de defenderse, ¿verdad?, porque él estaba en su justa causa, pero no lo hizo. Entonces fue como un corderito, ¿verdad?, que fue mudo, ¿verdad?, allá donde lo sacrificaron, donde murió, donde entregó su vida. Pero el Señor lo hizo por amor a cada uno de todos nosotros. Por eso nos encontramos nosotros aquí compartiendo la palabra de Dios, por el sacrificio que Cristo hizo por cada uno. Por eso muchos hermanos, ¿verdad?, enfrente de sus televisores, ahí viendo los programas de la televisión, aprendiendo de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, ¿verdad?, con aquel corderito, ¿verdad?, para limpiarnos de toda falta, de todo pecado. Oiga bien, era ese un sacrificio, ¿verdad?, sustitutivo, porque aquellos sacrificios en aquel tiempo, ¿verdad?, nomás le rociaban a la persona con sangre y ya quedaba cubierto su pecado. Pero Cristo vino, tomó nuestro lugar, el que nos correspondía a nosotros tomar, ¿verdad?, y padecer la ira de Dios. Él nos apartó en su amor, en su misericordia, y dijo, déjenme que yo me haga cargo de la ira de mi Padre, ¿verdad?, del Señor. Pero entonces, cuando Él toma el lugar nuestro, ¿verdad?, recayendo sobre Él toda la ira de Dios, ¿verdad?, porque en esto la ira de Dios se manifiesta sobre aquellos que hacen maldad, pero también en Cristo Jesús, para llevar Él nuestras culpas. Pero gracias a Él, sobre nosotros vino la justicia de Dios,
hubo un intercambio ahí, ¿verdad? Nosotros le dimos al Señor todas nuestras maldades, todos nuestros pecados, ¿verdad? Y que fueron sobre su espalda, sobre sus hombros, y sobre nosotros vino la justicia de Él que había hecho. Es una bendición grande que nosotros podemos tener, porque de otra manera no nos podemos acercar a Dios, al Padre, ¿verdad? Porque estábamos separados. El pecado es separación entre Dios y el hombre, y la única manera que nos podemos acercar a Él es a través del sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario, que Él nos cubra con su sangre preciosa. Él dice que nos quita todos esos pecados, ¿verdad? Nos los arroja, se olvida de ellos completamente. Manso y humilde, Él no abrió su boca para defenderse, como le estaba diciendo al principio, de todas las acusaciones que le habían hecho. Él fue angustiado y afligido, dice el libro de Isaías, y se sometió a la voluntad del Padre. Ahí estando Él allá, ¿verdad?, en el monte orando, cuando ya estaba a punto de ser entregado, dice que angustiado Él, su sudor era como grandes gotas de sangre. Y decía al Señor: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. ¿Verdad? Él se sometió a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios era que Él padeciera por amor a nosotros. Amén. ¿Verdad? Por amor a salvarnos, porque conociendo Él, ¿verdad?, el fin nuestro, o la recompensa que nosotros tendríamos, pues sería, vio que era, no quiso el Señor que nosotros padeciésemos. Lo hizo para nosotros, conociendo, dice, Él la paga, ¿verdad?, que a nosotros nos correspondía, el castigo eterno en el lago de fuego, separados de Dios eternamente, sin esperanza de poder salir de ese lugar para siempre o eternamente. Conociendo eso, Cristo, ¿verdad?, ofrendó su vida delante de Dios, y dijo Él en su palabra, ¿verdad?, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Dijo, y para volverla a tomar, digo, y este mandamiento recibí de mi Padre, que ponga mi vida, pero también he recibido un mandamiento que la vuelva a tomar, ¿verdad? Gracias a Dios, porque, bueno, ahora sabemos que Cristo, ¿verdad?, está vivo, está a la diestra de Dios Padre, ¿verdad?, intercediendo por cada uno de todos nosotros, nos limpia de todo pecado. Juan dice, ¿verdad?, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, ¿verdad? Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y es a toda persona que haya pecado, ¿verdad?, que se considere indigno de la salvación, que considere indigno de acercarse a Dios. Por medio de Cristo nos podemos acercar a Él. Amén. ¿Verdad? No importa cuán negros, cuán rojos, cómo hayan sido los pecados de cada uno, de todos nosotros, entre unos y otros, ¿verdad? Habemos unos que hemos sido muy malos, ¿verdad? Sí. Y hay otros que no tan malos, pero como sea, el bueno y el malo necesitan, ¿verdad?, ser redimidos, ser limpiados con la sangre de Cristo, ser reconciliados con Dios. Y ese medio es el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario, ¿verdad? Esa era la verdadera Pascua que el Señor, ¿verdad?, acepta delante de su presencia. En aquel tiempo fueron los corderitos, los machos cabríos, pero ahora es el sacrificio de Cristo. Es más, ¿verdad?, después que Cristo murió, 70 años después, Jerusalén fue destruida y ya quedaron abolidos todos los sacrificios de la ley antigua, pero el sacrificio que está vigente es el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Amén. Que ahora, hoy en día, Él sigue limpiando los pecados de aquel que le reconoce, que se arrepiente, que le dice: Señor, yo reconozco que te he fallado, que soy pecador, necesito salvación, necesito cambiar mi vida. Porque hay muchas personas, ¿verdad?, que sí, en la situación, en la zozobra de su vida, quieren cambiar su vida, pero no pueden y no saben el camino, ¿verdad? Nosotros le decimos a esta hora: Cristo es el camino para poder cambiar su vida, Cristo es el camino para pasar de muerte a vida, Él es el sacrificio perfecto, ¿verdad?, el que está intercediendo por nosotros, como dice la palabra del Señor. Entonces todos nuestros pecados, que decía, le fueron imputados a Él, fueron sobre su cuerpo, sobre su vida. Y porque Él llevó nuestros pecados, ¿verdad?, fueron sobre Él, la ira de Dios se derramó sobre Él, y la gracia ha venido sobre cada uno de todos nosotros. Él murió como un vil pecador, el cual no lo fue. Nosotros vivimos y viviremos gracias a su vida perfecta, apartada de pecado, y a su muerte y resurrección, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos vida, hemos pasado de muerte, como dice la palabra del Señor, a vida, ¿verdad? Esa es una bendición grande que, pues, yo creo me quedo corto, no la puedo describir, ¿verdad?, solo con palabras así, ¿verdad? Entonces, pero que el mundo entienda
Yo creo no necesitamos ser muy elocuentes, ¿verdad? Pero que entienda que el sacrificio está hecho, que Cristo le perdona, le limpia sus pecados, lo perdona, va a pasar de muerte a vida, va a pasar a una condición de tener una relación con Dios, a tener paz en el corazón, a tener vida eterna, ¿verdad? Que en otro tiempo nosotros no la teníamos. ¿Verdad? Juan habla de él como de un cordero, aludiendo a los corderos que desde la salida de Israel de Egipto hasta el tiempo de Jesús se habían sacrificado, ¿verdad? Esas cosas que ya habíamos dicho, ¿verdad? Entonces Él nos quita el pecado del mundo, así aquí se refiere, ¿verdad? A toda la humanidad sin excepción ninguna. Mediante su muerte en la cruz del Calvario, Jesús quita, ¿verdad?, todas nuestras transgresiones, ¿verdad? Todo aquel que se somete a la fe de Cristo recibe gracia y perdón. Amén. Recibe misericordia. ¿Por qué? Porque recibe el verdadero sacrificio de Dios. Cristo, el Cordero, ha sido inmolado, ha sido, ¿verdad?, fue sepultado, pero resucitó al tercer día, ha sido recibido en gloria, está a la diestra del Padre, ¿verdad?, queriendo que toda la humanidad le busque, queriendo que todo hombre, que todo ser humano proceda al arrepentimiento. Jesús está en la condición de quitar los pecados de toda la humanidad. Él murió por nuestros pecados pasados, por los presentes y por los futuros, ¿verdad? Porque de hecho estamos en esta materia, ¿verdad?, en este cuerpo pecaminoso. Amén. Y aunque muchas veces no queramos, siempre le fallamos al Señor, pero Juan dijo, y lo repito, ¿verdad?, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Así es que es una bendición, ¿verdad?, poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Les dejamos esa invitación, ¿verdad?, que la Pascua del Señor, como dice el tema, no tiene nada que ver con la Pascua, ¿verdad?, que se celebra hoy en día, con el conejo, la coneja. Ahí habla de un conejo y acá habla de un cordero. De aquí un cordero, ¿verdad? Y el cordero representaba a Cristo, y el cordero al final viene siendo Cristo. Amén. ¿Verdad? Gloria al Señor. Así es que voy a terminar con 1 Corintios 5, verso 7 en su segunda parte, que dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por cada uno de todos nosotros, ¿verdad? Así que podemos darle gloria al Señor que tenemos ese sacrificio hecho. Amén. Dios les bendiga a todos. Voy a dejar a mi hermano pastor para que continúe. Sí, y hay una instrucción bien importante, un detalle bien importante en lo que leímos. En lo que leímos dice que el cordero se tenía que preparar 4 días antes para ser inmolado o para ser muerto. Amén. O ser sacrificado. Y yo creo que hace 4,000 años o un poquito más, Jesucristo se estaba preparando desde la primera vez que sacrificaron esta Pascua de Jehová, en este importante momento donde ellos iban a salir de la esclavitud, de la opresión de Egipto, en Egipto. Si nosotros vemos, igualmente Jesús estaba preparando, o Dios estaba preparando al Cordero en todo ese tiempo, 4,000 años antes de que apareciera Jesús. Amén. Entonces, si nosotros vemos, Jesús estaba preparando ese tiempo para venir en el tiempo que dice la Biblia en Gálatas 4:4, que estaba el momento y el tiempo preciso de Dios para que viniera Jesucristo. Amén. Como decía usted, para así mismo ser el Cordero de la Pascua de Dios. Y ese era para que librara a sí mismo, como libró al pueblo de Israel, lo libró de la esclavitud de Egipto, del faraón. Asimismo, hoy, como lo que estaba hablando y le estaba invitando a cada uno de los oyentes, que si querían ellos ser liberados, si ellos querían cambiar, tras ser transformados, ser una nueva criatura, ser una vida nueva, tomar de esa Pascua para su vida, para que él, así como el pueblo de Israel salió de la opresión de Egipto, al cual estaban oprimiéndolos, lo cual estaban esclavizados, y de ahí Dios los sacó. Amén. Y los entró a una tierra prometida. Sí, o sea, nomás si nosotros veamos en el primer instrucción o en el primer detalle, en el primer punto, vemos que Dios
los liberó para tener una vida mejor. Y esto es lo que le invitamos a cada uno de aquellos oyentes, que el Señor, como dice allá en 1 Corintios 5:17, que Cristo ya fue sacrificado por nosotros y Cristo es nuestra Pascua. Amén, como también dice que todo lo cual era sombra de lo que habría de venir. Y esto era que venía, este era el cuerpo de Cristo. Así, bien, hermanos, invitándole a cada uno de ustedes, pues, que tomen esa Pascua, que tomen a Cristo, el cuerpo de Cristo, para que sea su Pascua de Dios, para que usted tenga esa comunión con el Señor y sea libre de lo que usted está haciendo. Así, en esta hora se nos ha terminado el tiempo. Vamos a venir en oración e invitándole a cada uno de ustedes a la iglesia. Amén. Dios y Señor, Padre de nuestro que Señor está en los Jesucristo, cielos, gracias te Señor, damos, Padre bendecimos, eterno, gracias te Señor, damos por tenernos este tiempo en este lugar, y que esa bendición sea sobre cada uno de mis hermanos allí en ese receptor de televisor, Padre mío. Gracias, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Bendición Amén. sobre todos, Señor. Gracias, Señor. ¿Quién vive? Hoy vamos a confesar, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti.